La educación en la época de la crisis oligárquica tuvo muchos cambios y mejoras con respecto a años anteriores, ya que anteriormente la educación era un tanto limitada y a la vez exclusiva, a la que no todos tenían fácil acceso. La reforma escolar de 1941 tenía como objetivo brindar conocimientos básicos a los estudiantes de esa época, y la Ley Orgánica de Educación de 1942 permitió que muchos de estos cambios se dieran en este aspecto. Asimismo, se buscó expandir la educación a las zonas rurales de los Andes, ya que éstas no tenían fácil acceso. También se dio la construcción de grandes unidades escolares, mejorando las infraestructuras y a la vez incrementando el número de escolares. En este periodo hubo un cambio progresivo en la historia del Perú en relación con la expansión de derechos, la democracia y en particular la educación. La educación muestra un papel de inclusión social y movilidad, cosa que el Estado es garante del derecho de la educación, mostrándole así como un derecho universal y gratuito. La reforma agraria del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado pone fin a la opresión de los gamonales y la servidumbre indígena, junto a la reforma de la educación, lo cual fue un hito importante en los siglos XX. En la década de 1950, la educación se había convertido en una aspiración social, lo cual los padres decían que era la mejor herencia que podían dejarle a sus hijos, lo cual la educación traía oportunidades y cambios en la vida. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Lobato y para esta oportunidad voy a entrevistar a la señora Luz Paola, que nos va a hablar acerca de la educación que tuvo su mamá en la crisis de la época oligárquica. Para comenzar, ¿qué le otorgaba el Estado en beneficio a su educación? Buenas, mi mamá se llamaba Berta Luz López. El Estado le brindó la primaria y la secundaria con una buena calidad educativa, ya que ella vivía en Jauja y en 1963, a los 16 años, entró a la Universidad San Marcos, y la universidad le ofrecía los alimentos, la vivienda y acceso a la biblioteca para los libros, ya que ella era de recursos escasos. ¿Crees que la educación en su niñez fue limitada? Claro, había algunos pueblos que no había escuelas y la gente era analfabeta y era limitada en alrededores de los pueblos que ella sí vivía, pero ella tuvo la suerte, ¿no?, que había colegios, ¿no?, y pudo pues estudiar. Bueno, continuando con esta etapa de las entrevistas acerca del tema de la educación, nos encontramos con la señora Dani. Un gusto, señora Dani. Van a hacer dos preguntas relacionadas a la educación. La primera sería, ¿qué beneficios tuvo la educación en estos años? Bueno, en los años de mi madre, más hace tiempo, mi mamá tiene 78 años, nos comentaba que la educación era tan buena y tan ayuda del gobierno que les daban una tarjeta para un mes para que ellos antes de ingresar a clases podían consumir su desayuno y también les daban material para que ellos puedan estudiar, ¿no? Y era una ayuda bastante, ¿cómo se llama?, beneficioso para ellos, ¿no? Entonces, como mi madre también dice que ahora en estos tiempos también casi están haciendo esa ayuda para muchos lugares que lo necesitan. Bueno, y en cuanto a, por ejemplo, las limitaciones, ¿usted cree que tuvo alguna limitación en su nivel educativo y por qué? No creo, porque eran para que en esos tiempos hay mucha gente que han surgido con esa educación, que hay muchos que no tienen, pero ni secundaria completa, y son personas que tienen bastante avance en estudios, ¿no? No era en esos tiempos, creo que se limitaban a ellos, a gente que no quería pues a acercarse pues a estudiar, ¿no? A ver a los beneficios que les estaban otorgando el gobierno, ¿no? A que han sabido aprovechar. Por eso es que hay muchos grandes profesionales hoy en día. Okay. Eso sería todo. Muchísimas gracias. En conclusión con la primera entrevista, la educación en la crisis del orden oligárquico del Perú es una cuestión fundamental que refleja las profundas desigualdades y tensiones que existen en la sociedad.
En la entrevista se dice que el Estado otorgó la primaria y secundaria a la mamá de la señora entrevistada, ya que era de escasos recursos y que tuvo una educación limitada en su niñez debido a que en sus alrededores habían pocas escuelas, pero sí pudo estudiar. Por esa razón, la crisis política y económica del país han agravado las desigualdades en el sistema educativo. Las élites siguen disfrutando de un acceso prioritario a una educación de calidad, mientras que los grupos marginados enfrentan importantes barreras para acceder a una educación equitativa. Bueno, para comenzar podemos observar que en esta segunda y última entrevista, la entrevistada nos brinda muchísima información relevante para comprender el caso y en la época en la cual nos encontrábamos. La entrevistada nos comenta de que la educación fue muy buena e importante, ya que hubieron muchísimos beneficios para los estudiantes. En primer lugar, les venía brindada una tarjeta mensual gratuitamente para poder comprar comida antes de ingresar a las clases. Además, eran dotados de muchísimo material escolar y social para completar sus estudios. Esto lleva y recalca también de que la educación es un tema muy vasto para esta sociedad y que podemos recordarla cada uno con una manera diferente. Muchas gracias.